Bienvenidos, queridos hermanos, acá Corriendo el Velo, tu canal escatológico. Soy el hermano Marcelo, pero eso ustedes ya lo saben. Vamos a continuar, vamos a empezar la cuarta parte de esta serie, El Milenio, y se titula El Milenio, pero dentro de esta cuarta parte he visto que es necesario poder establecer ciertas bases, y una de las bases interpretativas que debemos tener claro para poder llegar a interpretar bien lo que es el capítulo 20 de Apocalipsis, porque es la única parte en la escritura del Nuevo Testamento donde aparece este tiempo del milenio. Entonces, para poder llegar a interpretar correctamente y bíblicamente lo que es el milenio, mira, hermano, hemos tenido ya 3 programas o 3 partes. Fíjese todo lo que nosotros debemos de estudiar para poder llegar con el conocimiento necesario para poder darle una interpretación correcta y fiel a las escrituras. Entonces, mi intención era ya entrar de lleno al tema del milenio, pero me encontré armando los estudios de esta columna, de esta estructura que nosotros debemos de entender antes de comenzar a leer. Entonces, lo que vamos a ver hoy en el tema del milenio se llama lo que es el paralelismo progresivo. Hay comentaristas o personas que tienen otra posición escatológica que piensa o supone que Apocalipsis capítulo 20 expone lo que sigue de manera cronológica a lo que fue escrito en el capítulo 19. Entonces uno seguramente llegaría a la conjetura, llegaría a la conclusión de que el milenio de Apocalipsis 20, del versículo 1 al versículo 6, tiene lugar después de la segunda venida de Cristo. Los capítulos del 20 al capítulo 22 forman la última de las 7 secciones del libro de Apocalipsis. Entonces está dividido por 7 secciones que ahorita lo vamos a describir. Entonces, la razón por la cual estos capítulos del 20 al 22 no describen cronológicamente lo que sucede en el capítulo 19 de los versos 11 al 16. Entonces Apocalipsis 20 nos lleva nuevamente, o sea, comienza una sección nueva ahí y nos lleva nuevamente los primeros versos del capítulo 20 a la era de neotestamentaria. ¿Esto qué significa? Es que este tipo de estructura se llama paralelismo progresivo. Paralelismo es porque se repite eventos, ¿de acuerdo?, durante estas 7 secciones que vamos a describir, y progresivo porque en cada una de estas secciones se va dando más detalle de ese mismo evento que se repite en las demás secciones. Entonces vamos a comenzar a ver un poquito las 7 secciones en las cuales se divide el libro de Apocalipsis para poder entender claramente lo que es el paralelismo progresivo. La primera sección se encuentra desde el capítulo 1 al capítulo 3, ¿de acuerdo? El capítulo 1 al capítulo 3, la primera sección. Juan ve al Cristo glorificado caminar entre los 7 candeleros. En obediencia a la orden de Cristo, Juan lo que hace ahora procede a escribir esta carta, ¿no?, a las 7 iglesias de Asia Menor. Eso es la primera sección. La segunda sección es del capítulo 4 al capítulo 7. Aquí Juan apóstol es llevado al cielo y allí ve a Dios sentado en su trono resplandeciente. Luego ve al Cordero que ha sido inmolado, que toma el rollo que tiene 7 sellos, de la mano de aquel que está sentado en el trono. Lo que indica que Cristo ha logrado una victoria decisiva, y esto presta atención, decisiva sobre las fuerzas del mal. Y por eso
es digno de abrir esos sellos. Eso es lo que describe más o menos en síntesis del capítulo 4 al 7. Entonces, si alguien pregunta cómo es que nosotros sabemos cuándo de estas 7 secciones paralelas termina, o sea, cuándo empieza y cuándo termina. Esto es fuera de la primera sección, que obviamente es una unidad, que es el capítulo 1 al 3. Entonces, la respuesta a que cada una de las 7 secciones termina es que nos da una indicación. ¿Cuál es esa indicación que nos da? Es la llegada del fin de los tiempos. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículos del 15 al 17, dice lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay también una descripción de la bienaventuranza final de aquellos días, saliendo de la gran tribulación, en el capítulo 7, versículo 15, versículo 17. Capítulo 7, versículo 15, versículo 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio de los tronos los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La tercera sección que encontramos es desde los capítulos 8 hasta el capítulo 11. Describe las 7 trompetas del juicio. En esta versión vemos a la iglesia vengada, protegida y victoriosa. Esta sección termina con una clara referencia al juicio final. Veamos el capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, y los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí vemos el final de la sección. Vamos a ver la cuarta sección, que va del capítulo 12 al capítulo 14. Comienza con la visión de la mujer que da a luz un hijo, en tanto que el dragón espera para devorarlo ni bien nazca, y es una obvia referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El resto de la sección describe y continúa esa oposición del dragón, que representa a Satanás y que va en contra de la iglesia. Esta sección también termina con una descripción figurativa a la venida de Cristo en juicio. Esto ya lo hemos visto en Mateo 24, en juicio. Capítulo 14, versículos 14 al 15. Miré, y he aquí en la nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, y al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Quinta sección del capítulo 15 al capítulo 16, ¿de acuerdo? Describe las 7 copas de la ira de Dios. Esta sección también concluye con una referencia al juicio de la ciudad de Jerusalén y el templo, que tuvo lugar en el año 70. Esto ya hay toda una serie que se llama la serie de Mateo capítulo 24. Dice el capítulo 16, versos 19 y 20. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron.
Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y todo monte no fueron hallados. Sexta sección, capítulos desde el 17 al capítulo 19. El fin del capítulo 19 describe la caída de los ayudantes del dragón, la bestia que sube del mar y el falso profeta, que parece la misma figura que la bestia que sube de la tierra. Una vez más nosotros estamos viendo acá una clara referencia a este fin de los tiempos que llega, y vamos a ver o a llegar a la conclusión de que esta sección, el capítulo 19 versículo 11, dice: una vez más vemos con clara referencia el fin de estos tiempos, ¿no? Al llegar a la conclusión de esta sección, ¿no? Y dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Más adelante en el capítulo se presenta el castigo final que recae sobre los ayudantes del dragón, versículo 19 y versículo 20. Y dice así, dice de la siguiente manera: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vi la bestia, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Solamente los ayudantes de Satanás. Satanás no está hasta este capítulo en el lago de fuego, solamente la bestia y el falso profeta. Vamos a la séptima sección, que va desde el capítulo 20 al capítulo 22. Narra la condenación del dragón, que es Satanás, completando así la descripción del derrocamiento de los enemigos de Cristo. El juicio final y el castigo final de los malvados son descritos al final de este capítulo 20. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos son los versículos del 11 al 15. Creo que en un programa anterior también ya lo hemos mencionado a este versículo. Ahora, además esta sección, esta séptima sección, describe el triunfo final de Cristo y de su iglesia. Entonces el universo queda renovado, que es lo que llamamos nosotros nuevos cielos y la nueva tierra. Si bien estas 7 secciones son paralelas, van revelando una cierta, o en cierta medida van revelando un progreso escatológico, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. El juicio final ya había sido brevemente descrito en el capítulo 6, versos del 12 al 17, pero no es manifestado en plenitud y en detalle hasta que nosotros llegamos al capítulo 20, versículos 11 al 15. Y aunque el gozo final de los redimidos en la vida por venir, ¿de acuerdo? En la era por venir, ha llegado insinuado, ¿de acuerdo? En el capítulo 7, versículos del 15 al 17, que ya lo hemos leído, no es hasta llegar al capítulo 21 que encontramos una descripción detallada de la buenaventuranza de la vida en la nueva tierra, que va desde el capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 5. Entonces, ahora nosotros podemos entender por qué se llama paralelismo progresivo a esta estructura, a este método de interpretación. Entonces, es muy común
que estas personas que tienen esta posición escatológica que dicen que el milenio viene después de su segunda venida, es porque leen este juicio en el capítulo 19 y leen el capítulo 20 y creen que son cronológicos, siendo que el capítulo 19 termina su sección con un mensaje del fin de la era, comienza otras, que es la séptima sección en el capítulo 20, y nuevamente volvemos a la era neotestamentaria. Entonces no podemos, si bien sí hay una correlación, pero eso lo vamos a ir viendo, para poder interpretar correctamente el capítulo 20 necesitamos entender lo que hemos aprendido hoy, que se llama paralelismo progresivo. Hasta aquí este programa, hermanos. Vamos a hacer un próximo programa. Obviamente ya espero entrar en el capítulo 20 detallando los primeros 3 o 4 versículos. Lo vamos a dividir en 2 partes. De los versículos 1 al 6 creo que lo vamos a dividir en 2 partes. Ya vamos a ver cómo lo hacemos para que sea bien dinámico y entendible. Entonces, hermanos, espero que este video le haya servido para que ustedes puedan entender cómo es que se puede leer el libro de Apocalipsis entendiendo el paralelismo progresivo. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Ustedes saben, los quiero mucho. Gracias por hacerle el aguante al canal. Envíen sus likes, algún comentario, alguna duda que tengan, y con mucho gusto y en el amor del Señor yo les voy a responder. Muchas bendiciones. Chao.